Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a todos. Hoy día estamos hablando con Alejandro Wimpo. Eh, bueno, Alejandro, si lo buscan en las redes sociales, es un multifacético, es profesor universitario, director de una fundación de educación financiera y cívica, y también es un aficionado del deporte. Eh, Alejandro, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo Una, bien por una buena acá? tarde acá, Con calurosa pero bien. harto calor acá en Santiago, pero vamos a batallarla a ver cómo andamos. Oye, quería partir por tu rol o tu carrera de economista. Quería saber cómo llega a ser una persona economista en Chile. ¿Es una carrera en sí? ¿Se tiene que estudiar algo antes y después uno se especializa? Danos tu recorrido o el recorrido tradicional para llegar a ser economista en Chile. Mira, ahí es bien chistoso porque hay a los economistas, especialmente en Estados Unidos, dicen que el título de economista se obtiene cuando uno tiene el doctorado en economía. Pero ahí obviamente muchos cuando ya tenemos una especialidad en economía nos denominamos ya economistas. Y también es al final digámoslo así, es más un oficio que a veces una propiamente tal estudio. Pero ¿cómo uno lo hace? Y también es parte de mi recorrido. Yo estudié ingeniería comercial en la Universidad Católica y después hice un magíster también en economía en la misma universidad. Entonces, al final nosotros sabemos de que ingeniería comercial es un poco este híbrido que junta diferentes áreas, que los títulos profesionales en sí mismos también no son un símil tan directo en el mundo, y en particular ingeniería comercial, obviamente dependiendo de los distintos perfiles que tengan las universidades, conjuga lo que son tres major, tres áreas grandes de estudio. En el caso de la católica, concentra lo que es economía, administración y matemáticas. Se le ha dado un fuerte componente matemático después de la última reforma curricular que hubo, para equipararse un poco más a lo que es ingeniería civil. Obviamente, ingeniería civil tiene un punto más fuerte en lo que son las ciencias exactas, pero aún así se trató de fortalecer harto ese punto. Tiene los mismos cursos matemáticos, entre otros. Entonces, ahí hay un punto que se trató de hacer harto. Entonces, de ahí, obviamente, uno puede concentrarse un poco más, en particular en la católica. Uno toma la especialidad al cuarto año. Entonces, el plan común es relativamente grande en comparación, por ejemplo, en la Chile, que en la Chile el plan común es mucho más corto y recién ya al segundo año, si no me equivoco, o de segundo para tercero, pueden escoger un poco la mención que quieren. Eso tiene obviamente ventaja y desventaja. Es una gran ventaja si es que uno tiene claro lo que quiere hacer. Si es que yo, oye, sabéis que siempre aluciné con la economía, en verdad mis 2 primeros años yo ya sé más o menos lo que quiero y por lo tanto me voy para allá, súper bueno. Pero lo que pasa en general, yo diría es que no se sabe muy bien lo que uno quiere hasta ya bien recorrido, bien dado el recorrido, digámoslo así, y por lo tanto es una súper buena opción tener un componente largo y después poder especializarse. Y la especialización misma obviamente se hace a nivel del posgrado. Entonces en el posgrado obviamente la economía en sí y lo que hace un economista es estudiar los diferentes fenómenos que ocurren en la realidad y tratar muchas veces de dar una explicación, estudiar lo que ha pasado y mediante ese mismo estudio tratar de poder ver qué otras cosas se pueden dar en el futuro. Entonces, como siempre se dice, la historia no se repite, pero rima. Ujú. Y en ese caso uno tiene harto desde ese punto de vista. Y al final también el espectro es súper amplio respecto a lo que puede ser un economista. O sea, en particular yo me dedico a la macroeconomía y los mercados financieros, pero también tengo amigos que se dedican al desarrollo de políticas públicas y evaluación de políticas, de evaluación de impactos sociales. Hay otros que se dedican a lo que son estimaciones, por ejemplo, en términos de daño y perjuicio, trabajan mucho con abogados y trabajan en temas de libre competencia, la Fiscalía Nacional Económica, otros temas que van mucho más en línea con otras áreas.
que son educación, que son sociología, ciencia política. En realidad, el espectro yo diría que es súper grande y en ese punto de vista es una carrera muy rica porque te entrega herramientas que más adelante te sirven para poder enfocar tu propio oficio o lo que tú quieres hacer. Perfecto. Así que recopilando lo que tú dices, para llegar a ser economista hay que entrar a ingeniería comercial. Eso Ujú. tienes unos 3 primeros años aproximadamente en que todos tienes un plan común o que todos estudian la misma malla y recién en el cuarto o quinto año te especializas ya por el lado de economía y luego enganchas de inmediato con un magíster en economía para darle esa continuidad de estudios y ya salir al mundo laboral. Sería más o menos esa es la ruta. Claro, efectivamente, yo, bueno, no todas las universidades tienen la mención en economía y tampoco tienen un magíster en economía propiamente tal. Ahí las más conocidas son la Católica, la Chile, pero ya muchas se han sumado, la ORF obviamente, una escuela de negocio, y también la Universidad de los Andes, la Universidad de Portales, también la Universidad de Talca, la Universidad de Concepción, tienen desarrollos mismos en la parte de economía, LUSACH también, por supuesto. Eh, y ahí cada una, de nuevo, con distintas mallas, diferentes perfiles, siguen líneas distintas. Se tienen amplios departamentos de economía y ahí el punto, bueno, esto es gran parte de la discusión que una vez siempre tiene, especialmente cuando uno es estudiante, de que uno le interesa más lo que le enseñan, pero cuando uno ya está en el mundo más profesional y en el mundo académico propiamente tal, uno se da cuenta de que la valoración misma de una facultad y todo lo que es su impacto se ve mucho más por el lado de investigación. Entonces, ahí el punto de decir, oye, ¿qué universidad es la que puede entregar o que se certifica de alguna forma con una calidad o un punto más fuerte de desarrollo en economía? Bueno, son los que hacen investigación en economía. Entonces, ese yo diría que es un punto principal. Se ha desarrollado harto con el tiempo. Muchas universidades ya han avanzado harto en ese aspecto y yo diría de que hay al menos 10 12 universidades que tienen esa línea. Y también yo siento que, viéndolo desde afuera, que también hay una conexión súper importante entre las escuelas de economía o de negocio y la política. No sé, políticas públicas o que derechamente tú, me imagino que tienes o tuviste profesores y hoy como colegas que han trabajado en diferentes gobiernos, como en los ministerios, subsecretarías, todas organizaciones también, otras organizaciones obviamente gubernamentales, como puede ser el Banco Central, no sé, CMF, y eso también te da otra riqueza más allá de un profesor que es académico y que ha estado en una sala de clase toda la vida. Sí, bueno, ahí es complementario. Yo diría, yo lo que entrego, por ejemplo, yo hago clase en la Universidad Católica y también en la Universidad de los Andes, y parte de mi contribución bien grande es poder, digamos así, a mí me encanta hacer clase. Ya, o sea, si yo pudiese, y ahí, buscando la independencia financiera que todos queremos, o sea, si tú me dijeras, oye, ya no tienes que trabajar más por necesidad, digámoslo así, sino tienes que desarrollarte por gusto. Yo lo que haría sería solamente hacer clase y discutir de temas de política, etcétera, pero mucho más relajado. Entonces, ahí yo creo que una gran contribución que yo trato de hacer es poder renovar la historia, renovar lo que se explica, etcétera, con ejemplos del mundo real y que están pasando súper coyunturales. Ahí yo siempre parto mis clases, que bueno, algunos lo encuentran en una lata, pero otros les da mucho más, lo interiorizan mucho más y les da, digámoslo así, un valor agregado importante con discusión de noticias. Entonces yo, bueno, aquí todos los profesores sabrán de El que uno siempre típico tiene la... comente, ¿Ah? el típico Claro, claro, comente. efectivamente. Siempre pongo como directamente el pantallazo de la noticia. Eh, y como todos los profesores siempre tenemos la presión de tener que pasar materia, tenemos que cubrir cierto contenido, bueno, porque hay pruebas, porque hay diferentes cosas, especialmente cuando es un ramo que es coordinado, es decir, que lo vemos con otros colegas. Ujú. Pero a mí me parece súper enriquecedor de que
con las herramientas que pueden ir agregando. Le hago clase a alumnos de pregrado especialmente. Tengo un curso en el MBA de posgrado, pero principalmente alumnos de pregrado, pero uno con esas herramientas que están aprendiéndose y que por lo tanto su análisis va a ser muy acotado, se pueden encontrar respuestas o se puede dar o interiorizar diferentes cosas que están pasando a nivel más intuitivo. Al final, yo creo que gran parte de la economía es bien intuitiva y las cosas tienen que hacer cierto sentido. Entonces, ahí uno se da cuenta, por ejemplo, diciendo, a veces hay cierta cosa incómoda que dices, hay que esto debería ir para otro lado, por ejemplo. O cosas de ese estilo que son valiosas en el análisis crítico que se Claro, pueden hacer. hay cosas que son Eh, intuitivas, pero también creo yo, habiendo estudiado muy poquito de economía, que hay cosas súper contraintuitivas. O sea, tú dices, como que tu lógica es, ya, como que si pasa eso, debería pasar esto otro. Pero a veces como que pasa al revés. Y hay un tema de sentimientos, de psicología humana. O sea, hay toda una parte de como que, yo, no sé, como que voy dos pasos más allá y no sé, lo que dicen mucho últimamente incluso es que una buena noticia se convierte en una mala noticia. No sé, pensando en, no sé, sale el dato de inflación en Estados Unidos pucha, uno piensa ya, fue un buen dato, por lo tanto la Fed va a hacer esto y al final termina siendo un mal día para la bolsa americana, por ejemplo. Entonces, esas cosas completamente. es como que y es como pura psicología de las personas que están ahí tradeando o inversionistas ya de otra índole. Sí, es bien interesante eso porque, bueno, ese es el componente de la economía que te dice que la economía no es ciencia social. Y por eso no es una ciencia exacta en el sentido de que, por ejemplo, si nosotros tenemos un lápiz y lo soltamos, el lápiz va a caer. Y va a caer siempre, dado si nosotros estamos en un determinado marco por la ley de gravedad. Con las personas eso no pasa siempre así. ¿Por qué? Porque el gran supuesto de la economía, o donde descansan las artes económicas neoclásicas, es de que las personas son racionales. Sorpresa, las personas no son racionales. ¿Ok? Y ahí es la gran contribución, por ejemplo, que hizo Richard Thaler, reciente premio Nobel de Economía, si no me equivoco, fue el año 2017-2018 que obtuvo el premio Nobel, y que él estudió, de hecho, lo que se conoce como la economía del comportamiento. Ujú. Es decir, que parte del supuesto de ese gran supuesto que nosotros hacemos, ¿los agentes son racionales? No. Sorpresa, no lo son. La gente tiene miedo, la gente opera con ciertos sentimientos eh, y se toman decisiones que muchas veces dicen, oye, sé que esto no tiene relativo sentido, pero son bien importantes. Y ahí en las inversiones es bien interesante cómo se aplica eso mismo. Por ejemplo, en lo que es el trading, muchas veces pasa de que ante muchas fluctuaciones uno compra cosas, vende cosas sin saber muy bien lo que está haciendo. Entonces ahí, por ejemplo, se definen ciertas estrategias como lo que se llama el stop loss, es decir, oye, en mente fría más o menos definir cuánto es lo que yo máximo puedo tolerar de pérdida, o un take profit cuando yo digo, mira, ¿sabes qué? Hasta este nivel yo creo que está bien, de ahí voy a hacer una toma de utilidad, voy a esperar, definir ciertos pasos. Yo creo que eso es bien interesante porque el componente psicológico cuando uno invierte en todo sentido es bien grande. Muchas veces uno también cuando uno no invierte necesariamente en términos de trading o de inversiones más en bolsa, sino uno se lanza con un proyecto, por ejemplo. Una cosa bien usual es que uno se enamora de su proyecto Ujú. y uno no puede ver o no separa las aguas de lo que es, por ejemplo, mi motivación, lo que me encanta hacer o lo que es, de otra forma, el valor financiero de mi proyecto. Entonces, eso puede ser súper complicado para proyectos que no dan flujo, por ejemplo. Y ahí, bueno, la decisión es de cada uno. O sea, cada uno de nuevo tiene sus motivaciones propiamente tal. Yo tengo un montón de conocidos de que muchas veces se dice que tienen un café o un restaurante, de que plata no les da, pero les encanta. Entonces les gusta estar en esa rueda. Cafés que al final, bueno, uno dice por flujo, cosas así, todos los meses salen para atrás, pero
ellos lo pueden mantener por otra parte y les gusta mantener eso porque, no sé, están en un barrio rico, pueden conversar con gente, ellos mismos pueden estar relativamente relajados o lo pueden sostener con otra parte y las decisiones son así. O sea, si nosotros viéramos desde el punto de vista racional, quizás eso no tiene sentido, Ujú. pero al final la gente lo hace y obtiene un valor, podríamos decir, intrínseco o no monetario respecto a eso. Yo encuentro que ahí muchas de la finanza y de la misma economía ha tenido un giro interesante para ese lado. Eh, Hay otro tema que es bien choro y que es bien crítico, y aquí quizás algunos, si hay algún estudiante en economía o algo que nos escuchen, siempre han escuchado de una teoría que se llama la teoría del ingreso permanente que es planteada por Milton Friedman y que básicamente lo que dice es de que uno tiene una relativa visión en adelante y uno lo que hace es que más o menos predice cómo va a ser su ciclo de vida, ¿no es cierto? Uno sabe que cuando uno parte está relativamente estable, pero con el tiempo va a ir ganando experiencia, sus ingresos van a mejorar y en algún momento se va a dejar de trabajar. Se va a dejar de trabajar porque ya no vamos a poder trabajar más, vamos a entrar forzadamente o no, en una etapa de jubilación y que nos tenemos que preparar para ese punto. Por lo tanto, nosotros deberíamos establecer una visión relativamente hacia el futuro y pensar de que tenemos un ingreso más o menos estable y gastar en función de eso. Entonces, cuando las vacas están gordas, uno debería ahorrar. Y preparándose porque, no sé, la jubilación no vamos a tener mucho ingreso, por lo tanto, esos van a ser periodos de vacas flacas y tenemos que vivir de nuestros ahorros, etcétera. Eh, el problema de la teoría, digámoslo así, es de que la inmediatez es muy importante y en general las personas tienen un sesgo de inmediatez muy grande y eso se ha visto, por ejemplo, porque la gente no ahorra para su jubilación. Si nosotros pensamos en jóvenes, si no existieran los pilares de capitalización individual ni ahorro obligatorio, es decir, si es que yo pudiese decirle a un joven en torno a lo que está partiendo recién trabajando o incluso ya a los 30 años, etcétera, oye, ¿tú ahorrarías para la pensión? No, la verdad es que no. Y eso, no sé, pues se puede ver en los APB, el ahorro previsional voluntario. El porcentaje de gente que tiene APB es relativamente chico. Si uno, no tengo la estadística en este caso, no tengo la estadística en este momento, digo, pero es menor. A pesar de los beneficios tributarios y también del aporte que puede hacer el Estado dependiendo del régimen que escojas, pero aún así es bajo. Y también lo podemos ver en otro ejemplo, que es cómo fueron los retiros de fondos de pensiones. O sea, eh, fondos que estaban destinados para la vejez fueron retirados, uno entenderá, claro, fueron en un contexto específico, etcétera, pero aún así, y era bien curioso, cuando estábamos en una recuperación cíclica, es decir, que la economía iba para arriba, se dio más estímulo. Entonces, eh, eso fue obviamente uno de los puntos que ya aquí harto economistas lo han mencionado y harto analistas, de que contribuyó con una exacerbación muy grande del consumo, de la demanda interna y eso generó un aumento en la inflación. Pero bueno, al final, para no irnos por otra línea, el hecho de que muchas veces estas teorías que uno tiene tan plasmadas pueden tener vertientes para uno y para el otro lado, y eso tiene que ver con el componente humano de la economía, de la finanza, y que es súper interesante tenerlo en cuenta. Perfecto, sí, esa componente humana y bueno, lo que decías también del ahorro, de patear hacia adelante, en el fondo pasarlo bien, qué sé yo, la gratificación, es Mm, súper complejo. Eh, Porque al final nadie quiere sacrificar el hoy por un mañana que es incierto. sí. Es complejo. Eh, No, y ahí tu mismo blog, yo creo que muchos también pueden tomar las distintas notas que has escrito tú mismo, dependiendo de los distintos ejemplos que hay. Por ejemplo, el caso del auto, o de comprarse un auto rico, el último auto del año. Pucha, no sé qué tanta cosa. A algunos puede que les contribuya y bien por ello. Pero si uno lo mira desde el punto de vista puramente, no sé, financiero, cosas así, quizás no es tan buena idea. Eh,
Y ahí, de nuevo, la vida está llena de ese tipo de ejemplos medios paradójicos, de que el libro de texto te dice haz A y bueno, la gente hace B, D, Z, y que yo creo que yo soy bien abierto en ese sentido. Entonces, si uno toma decisiones que al final no le hagan daño a nadie, que sean respetuosas con las demás personas, y si uno está necesitando sus propios recursos, allá bien con ello. Eh, pero son decisiones que muchas veces se toman de forma inconsciente, no meditándolas mucho, y al final ese es un gran problema a la larga. O un gran problema cuando las cosas no están tan bien. Claro, no, bueno, y hay que llegar a un equilibrio, porque tampoco es sano el tirar todo hacia sacrificios futuros sin Mm, también disfrutar el presente. Así que hay que llegar ahí a un equilibrio y eso es, bueno, es parte de lo que uno tiene que hacer en sus conversaciones internas, conversaciones con la pareja, si es que estás ujú. emparejado, que hay que tener día a día o mes a mes en el fondo de ir diciendo, oye, qué estamos dejando para después y qué cosas podemos hacer y disfrutar en el presente. Mira, yo creo que con eso me gustaría pasar a tu labor en la Fundación Chile Se Educa. Eh, Ujú. Creo que de cierta forma lo toma, ¿cierto? Porque al final lo que ustedes su objetivo, su finalidad es, bueno, uno de los pilares es la educación financiera. Así que me gustaría que nos hablaras un poquito bueno, cómo nace la fundación, qué han hecho hasta el momento en estos años que llevan y cuál es su visión para yendo hacia adelante. Perfecto. Mira, la Fundación Chile Se Educa es una fundación que en este momento está full enfocada en lo que es educación financiera. Partió en un contexto bien especial, que partió en el 2020, en lo que fue un Chile bien marcado por el estallido social, bien marcado por los inicios de la pandemia y toda la incertidumbre que eso generó. Entonces, ahí al final veíamos de que estaban pasando diferentes cosas y que había una amplia necesidad, una amplia gana de poder entender mucho de lo que estaba pasando. Nos dimos cuenta que había un vacío enorme respecto a lo que se hacía o no. La fundación la armaron tres chicos de comercial en la Católica que habían egresado ya. Yo me uní en torno a finales de 2021 y, y ahí, en ese momento, fue mucho de poder ir haciendo posts de Instagram y compartiendo diferentes temas. Eh, También tuvimos una parte como que en ese momento estábamos bien abocados a la parte cívica también. Se hicieron lives con candidatos presidenciales, en ese sentido, como wow, uno puede decir, es increíble que a pesar de lo lejano que sea un candidato presidencial, la gran mayoría estuvo súper dispuesto a poder conversar, a poder ver. De hecho, paradójicamente, los únicos dos que no se pudieron entrevistar fueron los dos candidatos que fueron a a la segunda vuelta, pero el resto súper abierto. No, de hecho no, porque creo que fue entrevistado José Antonio Caz, pero Gabriel Boric parece que no. En general, todas estas personas con muy ocupada agenda, entonces se entiende que no siempre calzaban. Sí, claro. Eh, Sebastián Sichel creo que no pudo ir, pero fue el profesor Artés. Estuvo también, hemos entrevistado a economistas de amplio renombre como Rodrigo Valdés, de gente de empresa, de la SOFOFA, de diferentes ámbitos. Y en ese sentido, tuvimos diálogos súper entretenidos y que eran bien valiosos para la gente que nos seguía, pero hasta ese punto era algo que uno lo podría decir del punto de política pública súper informativo, súper, digámoslo así, recreacional. Obviamente se explicaba algo, se desarrollaba algo, pero nos faltaba ese componente que era un poco más de política pública y de generar una acción un poco más fuerte. Y ahí es lo que se pensó en desarrollar cursos de educación financiera. Cursos de educación financiera que fuesen
digámoslo sin nada del otro mundo. Acá hay un montón de personas que, como tú, Carlos, y bueno, como muchos también en las distintas redes sociales, se entregan diferentes tipos de estrategias y diferentes ayudas para poder entender lo que es la educación financiera. La educación financiera, al final, en términos súper simples, lo que trata de hacer es manejar diferentes herramientas que la vida te da, ¿Cuál es que su nosotros vamos público aprendiendo. objetivo? ¿Cuál es Nuestro su público público? objetivo, yo diría que es bien amplio, pero por las mismas redes sociales y lo que hemos visto son adultos jóvenes o adultos propiamente tal. Eso es lo que principalmente nosotros hicimos como un Yo, análisis yo siento de que Instagram. eso lo Ajá. puedes tomar, claro, obviamente, bueno, ustedes ya tienen una gran cantidad de seguidores, lo pueden tomar también como con el nivel de contenido que ofrecen. O sea, cómo explicas un concepto Claro. económico. O sea, ¿lo explicas con pera y manzana o lo explicas con una Mm, fórmula matemática? Y eso te afecta de inmediato. O sea, si le estoy hablando a un niño de 8 años de, oye, cómo ahorrar y empezar a invertir, a un universitario que quizás tiene algunas herramientas, pero no tiene quizás los fondos, o estoy hablándole a un profesional que tiene 35 años y que está viendo cómo llegar a fin de mes, cómo invertir en su primer departamento. O sea, yo creo que también ujú, tienen ustedes algo importante que hacer ahí en el fondo de qué profundidad le dan a las temáticas que toman, que enfrentan, ¿no? ujú. Es full pera y manzana. O sea, aquí lo que tratamos de hacer es explicar en simple lo que está pasando. Porque, de nuevo, son herramientas que es como el primer paso. Y es quizás despertar un poco el bichito o entregar lo que son estas herramientas básicas para que luego se puedan profundizar en diferentes temas. Aquí no estamos inventando la rueda. Y yo creo que ese es un punto que es bien importante, porque hay un montón de instituciones y un montón de personas que profundizan en esto un montón. El Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero, eh, también la BIF, la Asociación de Bancos, la Asociación de FP, tienen un montón de cursos, un montón de material que está disponible ahí, pero muchas personas ni siquiera saben que existe. Eh, Otros ni siquiera les importa. Oye, ya, tuvimos un inconveniente técnico, disculpen todos y todas. Disculpa, Alejandro, te interrumpí, estabas hablando del público y peras y manzanas. Eh, Sí, no, para que vean que esta grabación es muy real, ¿no? Y con problemas reales. sí, en vivo y en directo. Sí, bueno, lo que estábamos hablando al final de la Fundación Chile Se Educa es que es muy pera y manzana lo que se hace. Se trata de llegar a un público que es súper amplio y trata de ser un punto que es mucho más motivacional para que la gente misma se pueda adentrar en lo que diferentes instituciones tratan de explicar. Hay un montón de herramientas que se dan y ahí yo creo que es súper relevante. Aquí, y bueno, parte de lo que nosotros hicimos fue empezar a desarrollar ciertos cursos de educación financiera que tienen este componente que es más bien básico, pero que buscan que sean muy didácticos. Hacemos como un acompañamiento, digámoslo así. Nos mostramos muy disponibles a lo que la gente quiera o que tenga de dudas y partimos desde la base, que es las finanzas personales, que es el desarrollo o el mismo diseño de un presupuesto que te permite primero ordenar la finanza y luego ir viendo más adelante diferentes tipos de herramientas o diferentes tipos de estrategias que se pueden ir dando. Yo diría que uno de los grandes problemas, y que esto es complejo de ver, es complejo de resolver porque no hay una respuesta clara, y que es cómo esto interiorizarlo en la vida. Y ahí, lamentablemente, y como muchos aspectos de la vida, las finanzas personales también requieren disciplina, requieren que se trabajen en el día a día y requieren que no sean solamente digámoslo así, algo que lo tengo en la cabeza, sino que sean un hábito. Y esto va tal como, oye, yo sé que mantener una dieta saludable es importante, yo sé que hacer ejercicio de una forma usual también es importante y que es súper relevante para la salud, y todos lo sabemos en general, Ujú. pero el punto es hacerlo. Y ahí
yo mismo tengo hartas dificultades, como yo lo digo sin tapujo aquí, a pesar de que lo enseño, hacer un presupuesto es súper difícil, porque requiere una disciplina, requiere estar, oye, ¿en qué gasté? Quizás Entonces, hacerlo, o sea, hacer, no sé, ponerlo en el Excel no es tan difícil. El claro, problema es después cumplirlo. O sea, todos lo hemos visto. primero Cualquier hacer el persona seguimiento. que ha llevado un proyecto, una, no sé, si Mm, remodelaste una casa o cualquier cosa que tú hayas hecho, o sea, no pasarse del presupuesto que armaste súper optimísticamente al principio, es complejo. Es complejo después decirse, oye, voy a gastar 100.000 pesos en esto y después pasáis y te gastáis 150. Entonces, esa es como la parte sí, que tú mismo hablas de, oye, todos sabemos que pucha, tenemos que comer sano, no sé, mantener, si queremos bajar de peso, tenemos que consumir o quemar más calorías de las que consumimos. El problema es después, cuando te presentan, no sé, a mí me ponen una pizza al frente y no puedo no comer, ¿cachai? Es complejo. como muchos. Entonces, es como que pasar de la teoría a la práctica y lo que decías tú, súper importante, la disciplina. Porque también, o sea, por comer mal un día no te vas a, no vas a, no vas a dejar de ser flaco. Por Ujú. ahorrar un día no te vas a volver rico. Es esa constancia en el tiempo de adquirir ese hábito y realizarlo por 5 10 20 años. Eso es lo que puede ser realmente un arma importante en tu, a tu favor en el fondo. Yo creo que por Claro, ahí va. No sé, te interrumpí, sí. pero No, y ahí citándote a ti mismo también, la magia del interés compuesto, ¿ya? Y que al final son esos pequeños esfuerzos chiquititos lo que muy a la larga generan cambios potentes. exacto, exacto. Así que, mira, yo siento que esto como que la fundación, todo tu rol como profesor también, funde finalmente un gusto que se te nota al momento de hablar con pasión por la docencia, ¿cierto? De estar Ujú. educando. Eso ¿dónde nace esa pasión o ese gusto por la docencia? De buenos profesores, al final. O sea, a mí me ¿Recuerdas gusta, alguno en particular que te haya marcado? O no sí, sé, teníais clases con él y decís, ya, parece que esto es lo que quiero hacer. No quiero estar sentado en el pupitre, quiero estar al frente de la clase y transmitiendo mis conocimientos. mira, a mí hay un profesor que me marcó harto, que fue decano de la Facultad de Comercialidad Católica, que fue Francisco Rosende, ya Pancho, como él mismo le decíamos todo. Pancho Rosende fue decano por 18 años y era profesor de macroeconomía 2. Y nada, o sea, era un profesor muy bueno, un orador extraordinario. eh, y él yo creo que me inculcó harto en más conversaciones uno a uno, digámoslo así. Él me hizo un taller chiquitito, pero después era un decano muy abierto respecto a hablar. Y ahí me dio un empujón grande por la macro y por quizás entender las diferentes cosas que pasaban y cómo se podían dar. Yo a lo largo de mi vida tuve también muchos profesores que esa misma pasión y ese mismo elemento lo iban dando. Y yo creo que ahí fue como algo que dije, ¿sabéis qué? Yo quiero mantenerme vigente y quiero también tratar de dar esos puntos, o sea, como de enseñar más. Eh, y ahí, claro, me pasa de que muchas veces yo digo, oye, aquí yo tuve un discernimiento bien grande respecto a si era hacer un doctorado o no, por ejemplo. Porque para al menos en mi época, en el magíster en economía, si a ti te iba relativamente bien, o derechamente bien, y uno se metía al magíster, etcétera, era un paso obvio, de que tenías que ir a hacer el doctorado. Te encarrilan, Completamente. te encarrilan hacia allá. O sea, este Sí. cabrón es bueno, tiene las mejores notas, lo vemos como profe, ya, empezamos ahí a meterle la idea del doctorado.
Sí, 100%. Y es como algo obvio, o sea, no, no te preguntan mucho. Entonces yo, por ejemplo, yo me tomé 6 meses que lo estuve trabajando en la facultad como profesor y como ayudante de investigación, porque decía, mira, ¿sabéis qué? Quiero meditarlo súper bien respecto a si esto es lo que quiero. Y bueno, hablando con mucha gente. Yo creo que ahí también, y esto es como para bueno, hay que encontrar obviamente el equilibrio. Uno no se trata de estar preguntando toda la vida sin tomar una decisión, sino que ver un tiempo justo para decisiones importantes, poder ir conversándola y al final casarse con algo. Eh, pero me pasó que me tomé esos 6 meses de nuevo full time en la universidad para poder decir si este era el estilo de vida full que quería y ir a un doctorado y la verdad me di cuenta que no. Eh, tuve hartas críticas en su momento, Ya. pero yo creo que fue la decisión súper buena. Y porque te plasma ese otro punto de vista que es la conexión entre esos dos mundos. Ya un mundo que viene desde el lado más aplicado y que te puede dar algunos puntos. Y aquí, eh, no sé, me pasó y yo también tuve buenos profesores, digamos así, en la misma pega, que me fueron plasmando después un poco el gusto por los mercados financieros. Entonces, a mí una cosa que mis mismos alumnos me molestaban harto, que era que yo les decía, oye, la política monetaria y el mercado financiero son como las placas tectónicas, porque tú no tienes idea, tú no las sientes, pero Ujú. están ahí todo el rato y se están moviendo, ¿ya? Y los terremotos pasan, ¿ya? Porque la Tierra es viva, ¿ya? La Tierra siente, la Tierra está haciendo cosas, hay un magma, hay presiones. Bueno, el mercado financiero es lo mismo. Quizá en el día a día, bueno, los que estudian comercial, claro, saben que existe un poco más, pero en general las personas en el día a día dicen, mira, no tengo idea lo que está pasando acá. Pero a eso al mercado no le importa mucho. Es como yo como economista no tengo idea de lo que está pasando en la física y en la geología. Bueno, los mercados financieros tampoco le importa mucho de que tú, persona que no está dedicada a esto, no entiendas. Pero aún así, si ocurren reacciones, van afectando a todos. Entonces, aquí eso les digo como un poco de que traten de al menos dedicar algo de tiempo o algo de la cabeza en tratar de procesar esos puntos, de estar relativamente informado de lo que está pasando y muchas veces de poder meterse en lo posible a entender lo que está pasando. Entonces ahí mi ejemplo típico era que yo no hay cosa que sea más importante y especialmente en los últimos 2 o 3 años y los que están en inversiones también lo seguirán mucho, qué es lo que haga o deshaga. Esto siempre ha sido muy importante, pero los últimos años quizás más, lo que haga o deshaga la Reserva Federal de Estados Unidos, Ujú. la Fed, ¿ok? Tal como se le conoce en el mercado. Entonces, ahí hay un punto, la Fed siempre tiene las reuniones el miércoles a las 2 o 4 dependiendo del uso horario que tengamos con Nueva York, de diferencia con Nueva York, pero es clave. No sé, y ahí en general mis colegas en el mercado financiero, el mundo se paraliza a escuchar lo que tenga que decir, el comunicado que van a anunciar, etcétera, porque son cosas que te van a cambiar de un momento a otro lo que está pasando. Y ahí Lo que tratar de dice, plasmar eso, claro, o sea, aquí lo nosotros que, tenemos nuestro cómo Banco lo Central dice, de Chile, sí, completamente, cómo, qué lo dice, cómo lo dice, la no expresión sé, y de facial. nuevo. 100%. Aquí, bueno, nosotros, y una cosa interesante que, bueno, la Fed cuando anuncia cosas lo hace con mercado abierto. Entonces la reacción es mucho más potente. Aquí en Chile los comunicados son a las 6. Entonces no hay mucho que decir. No te afecta el día. Claro, o sea, tenemos la tarde, nos puede fregar la tarde, pero no, o nos puede fregar el fin de semana porque el Banco Central a veces le anuncia las cosas los días viernes. Eh, pero coincide ahí. Pero claro, o sea, todos tienen su gracia, todos tienen sus diferentes puntos, y yo creo que los mismos mercados toman en consideración todo esto y realizan diferentes estrategias para poder entender mejor. De nuevo, aquí uno como economista y en mi día a día, yo paso dando más explicaciones
que tratando de decirle que tengo la bolita de cristal y jugármela con algo. Y en ese caso muchas veces también nos llega la talla de que no le chuntamos mucho, ¿ya? Y bueno, ahí, si yo no le chuntara mucho, la verdad es que no tendría trabajo. Eh, Porque lo que hay que hacer es achuntarle un poquito más de la mitad. Y ahí ya obviamente se vuelve valor. Y aquí tampoco es magia negra lo que se hace, sino vuelvo un poco antes de lo que hablaba de la racionalidad. Ujú. Y que uno lo que hace es establecer hipótesis. Y es un modelo más deductivo. Es decir, uno establece hipótesis respecto a lo que está pasando. Es decir, oye, causa A debería pasar B, por lo tanto, vamos a ver C. Y en esa circunstancia, obviamente en los sistemas complejos muchas veces ocurren cosas que yo no estaba viendo que van a influirlo, pero a grandes rasgos, si yo tengo una visión relativamente completa, debería pasar C más o menos un error. Entonces, eh, ahí es donde uno se la juega con diferentes cosas. Uno dice, oye, ¿sabéis qué? Si este dato se comporta de tal forma, lo que la reacción que deberían tener los mercados es esta. Por lo tanto, yo debería elaborar una estrategia para ganar o perder plata dependiendo de ese punto. ¿Ok? Eso es como a grandes rasgos lo que se hace en mi día a día. Al final, yo trabajo también como economista en una empresa administradora de fondos de inversión, fondos mutuos, y lo que se hace desde mi punto de vista, desde el punto de vista macroeconomía, es establecer hipótesis, estudiarla, contrastarla y obviamente ver si es que estuvieron en lo correcto y cuánto retorno entregaron esa hipótesis. Entonces, al final la hipótesis tiene un resultado en base a si funcionan o no. Muchas veces no van a funcionar, la gran mayoría o la mayoría sí. Y ahí es donde está la contribución. Y de nuevo, aquí tampoco un super mago. En general el consenso es bien inteligente. Todos y mis colegas, etcétera, todos tenemos una formación relativamente similar. Por lo tanto, más mal uno puede tener una inclinación para el otro lado, pero se alinean relativamente en una visión de relativo consenso y ese consenso en general suele tener bastante certidumbre. Y esto es como, por ejemplo, un día de lluvia. Si yo me levanto un día y veo que hace frío, veo que está nublado, veo que, no sé, me metí a la página de internet y salía de que la probabilidad de lluvia era del 80%, etcétera, bueno, lo más probable es que llueva. Eh, pero ahí uno puede decir, no, es que mira, yo la verdad es que estudié los fenómenos climáticos los últimos tantos años y justo vi de que esto pasaba, por lo tanto yo creo que no va a llover. Y otros van a decir, no, es que no solo va a llover, sino que va a ser un diluvio, el mayor diluvio que hemos tenido en los últimos 20 años. Bueno, ahí esos diferentes caminos implican diferentes estrategias de inversión y por lo tanto, dependiendo de que el resultado final, porque alguien va a tener la razón, independiente de lo que pase, alguien va a tener la razón Al y final alguien del se va a equivocar. día te vas a Ujú. enterar. Y si no Completamente. llueve y saliste con paraguas, perfecto. O sea, Claro, te diste la lata de andar con paraguas. Pero si llueve y no saliste efectivamente, con paraguas, es más grave, porque te mojaste entero. efectivamente. Ujú. Entonces ahí hay que ver a quién, cómo se toma esa decisión. Así es. Perfecto. Ya, pues entonces tú, en el fondo tú, en ese rol, ya que lo tocaste, tú le das insumos a las personas que toman las decisiones, como para resumir Sí, tu trabajo. Tú haces análisis de, oye, qué es lo que está pasando, haces un pronóstico hacia el futuro. Me imagino que eso tendrá, no sé, diferentes plazos de una mirada de diferentes plazos, dependiendo de la decisión que se está tomando, que de repente puede ser, oye, ¿qué va a pasar mañana? O te pueden decir, te pueden preguntar qué va a pasar en 10 años más. Eh, ujú, y ahí otras personas son las que toman las decisiones de, oye, vamos a invertir en esto, vamos a vender esto, vamos a comprar esto otro. Por ahí me imagino que va la cosa, ¿no? claro. De ahí, por ejemplo, yo cumplo un rol en ese caso,
Los que toman las decisiones usualmente del manejo de los fondos se les llama portfolio managers. Entonces, esos encargados de la inversión, bueno, son los que se llevan las grandes glorias cuando los fondos andan bien, pero también los grandes retos cuando las estrategias andan mal. Entonces, ellos corren el riesgo y ellos verán qué camino tomar. Obviamente, si es que eh, mis recomendaciones están alineadas con su retorno, es decir, hoy escucho a alguien que le apunta relativamente bien y por lo tanto está bien que yo lo siga porque al final esto se va cumpliendo y es como una cascada al final. Eh, entonces, desde ese punto de vista, todos contribuimos. Pero hay otras dimensiones que van mucho más allá de la macroeconomía en las decisiones de inversión cuando ya hablamos de temas institucionales más grandes. Por ejemplo, lo que son los flujos de movimiento. Es decir, hoy un día que tuvo poca liquidez, es decir, que se hicieron pocas transacciones, es muy distinto a un día que tuvo mucha liquidez. O, por ejemplo, cómo está el apetito por riesgo de los inversionistas. Es decir, si la gente se siente, de aquí vienen lo que se llaman los espíritus animales, los animal spirits, en decir, oye, ¿sabéis que yo tengo más ganas de tomar riesgo o no? Eh, y eso se ve usualmente, no es difícil anticipar. Y ahí es donde viene el fenómeno, de nuevo, mucho más em, del impulso, de hoy si tengo ganas o no, etcétera. Si tengo miedo, si es que chuta ya en verdad no, yo encontré que tomar relativa utilidad, etcétera. Entonces, lo que pasó, no sé, por ejemplo, estas primeras semanas del año en los mercados, en la primera semana era, ¿qué pasó? Nada. No hubo eventos o no hubo como algo que te puede decir, oye, ¿por qué el S&P, por ejemplo, cayó un 2%? No pasó nada, ¿ya? Lo que pasó fue que la gente había Cambios de ánimo. claro, o sea, y no sé, siempre al final de año lo que hace la gente es que los mismos inversionistas están con mucho apetito por riesgo porque conviene de que el último número del año sea súper bueno, pero al final, cuando estás empezando el nuevo año, decís, bueno, que tomar utilidad de esto. Entonces empiezan a vender. Ahí, obviamente, los mercados caen cuando se empieza a vender, pero esa explicación hay que tenerla o hay que más o menos saber lo que está pasando antes de poder marearse, quizá en una explicación que no tiene mucho fundamento. Eh, entonces, por eso decía de que al final la macro es una dimensión más de las múltiples dimensiones que tiene entender los mercados financieros, que son muy caprichosos al final, Ujú. porque, eh, de nuevo, con la hipótesis, teniendo como esta lógica de que los sistemas complejos dependen de muchos elementos, uno debería más o menos tener una idea hacia dónde va la cosa, pero no necesariamente así. Súper. Oye, te quería preguntar, haciendo el link con la macroeconomía, con tu rol también de profesor, si hay algún, o cuál, si es que tú tuvieras una varita mágica de poder, de que toda la población, de que todas las personas entendieran algún concepto económico. ¿Cuál sería ese concepto que te encantaría que todos comprendieran? Que de repente puede ser un concepto que está mal comprendido. No sé si se te viene alguno a la mente que tú pudieras decir, oye, ojalá todos entendieran este tema. Como que y que ves como que lleva a malos Ujú. entendimientos o desinformación. ¿Hay algún concepto Uf, que se te ocurra? y mira, se me ocurre algo que, o sea, es bien específico, pero yo diría un poquito más, o sea, temas más generales. Eh, yo lo que quizás trataría de enfocar harto es de nuevo ver o que se pueda tener la idea de que no necesariamente hay que invertir o ahorrar mucho para poder tener un determinado retorno más allá hacia el futuro. Es decir, de que al final pasa de que uno dice, oye, ¿sabes qué? Son solo 1.000 pesos que voy a ahorrar, da lo mismo si me lo gasto. La verdad es que, aunque es un poquito, y eso es muy racional, nuevamente, algo es mejor que nada Ujú. en cualquier caso. De nuevo aquí, y viene a la mente con el tema
del, de la economía del comportamiento, porque se han hecho estudios de que, por ejemplo, supongamos de que yo me encuentro 100 pesos, es muy poco, digamos, 10.000 pesos me lo encuentro en la calle, ¿ok? Y digo, oye, Carlos, te voy a dar 2.000, por nada. Solo digo 2.000. En general la gente lo rechaza porque encuentra que son muy pocos. A pesar de que racionalmente tú no tenías nada y ahora tienes 2.000, pero tú lo rechazas por orgullo o por alguna razón que dice, no, es que yo con 2.000 no, no, no. Entonces eso es bien interesante, verlo desde este mismo punto de vista, es decir, oye, pero parte de algo y Claro. eso Es cambiar la ahórralo o dirección, inviértelo es cambiar la direccionalidad. completamente. Estáis Yo pasando creo de que gastar a ya. Soy, y quizá un tema de definirte también o empoderarte, decir, ya, yo no soy una persona que gasta, solamente gasta, sino que también ahorro. O sea, soy un inversionista. Pensarlo de esa manera, como cambiar la direccionalidad. completamente, ahí que el ahorro y la inversión son como un objetivo. Y al final muchas veces pasa de que uno es bien, y esto es para toda la vida, yo creo, también. Uno como, en muchos aspectos, uno como, es como una ameba, uno flota. Ya uno se mueve en relación a esos aspectos, pero no toma ciertos puntales, no toma ciertas cosas que uno dice, oye, ¿sabes qué? En verdad, y aquí yo creo que, no sé por qué será, puede ser por la misma rapidez del día a día que no hace de que uno pueda tener ese minuto de pausa para poder pensar, poder decir, oye, ¿qué es lo que quieres? Es súper una pregunta súper filosófica y medio compleja. Eh, y yo trato de hacérmela de forma continua, porque es fácil perder el foco. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo hacer? No sé, mi sueño es, no sé, comprar un auto. Ya, comprarme un auto porque me carga moverme en micro o no sé, o tengo que viajar muchas distancias y la verdad estoy perdiendo 2 horas en el día en eso. Perfecto, ya, tú quieres comprarte un auto. ¿Cómo lo hago? Bueno, establezco un plan en base a ese auto. El auto vale, no sé, 6 millones. Perfecto, el auto vale 6 millones. Por lo tanto, yo tengo que, más o menos digo, chuta, si gano 1 millón, pensar de que voy a gastar 900.000 en ahorros para el auto es una locura. Pero quizás puedo ahorrar un 10%. Ya digo, oye, 100.000. Y así ahorro 100.000. En más o menos, uno podría decir 4, o sea, digamos, 5 años, uno debería poder tener ya el número para poder comprarlo. Uno dice, bueno, si ahorro el doble, bueno, eso ya se va reduciendo a la mitad, más o menos, en torno a 2 años. Bueno, ya iremos viendo más o menos las capacidades que yo tengo para poder cumplir ese objetivo. Y ahí uno donde le suma lo interesante que es el interés compuesto, lo que es quizás poder ver algún otro tipo de inversiones o no. Y yo encuentro que eso es bien interesante, eh, porque ahí uno le va agarrando el gusto un poco a estos puntos. Y uno se Exacto. va nutriendo Pasas, más, se va formando más. pasas a que el interés compuesto funcione en contra tuya, como cuando estás endeudado y esa deuda, tienes deuda sobre deuda, a pasar a tener rentabilidad sobre rentabilidad. O sea, es completamente diferente. O sea, el mismo concepto, pero aplicado por el lado negativo, te cambia al lado positivo. Así que Sí. buen, buen ejemplo. Y yo creo, uno, si me permitís quizás darle una vuelta más, que yo en el último tiempo he estado discutiendo conmigo mismo harto al respecto, y que justo en un post, en una discusión que hubo en la comunidad también de la comunidad de independencia financiera, es respecto a las inversiones en salud. Y que no tiene que ver con, oye, inversiones al uno que dice, no, ¿sabes qué? Oye, tener el plan más caro de ISAPRES. No, 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 no. Se refiere a de que uno, y esto tiene que ver con la inmediatez nuevamente, pero las decisiones que uno toma hoy inciden completamente en el mañana. Entonces, esto va desde el punto de vista de, oye, si es que yo tengo muy malos hábitos y le hago esfuerzo a mi cuerpo mucho hoy, efectivamente eso tiene una implicancia mucho más adelante.
Y yo lo viví harto hace unos años, porque yo, bueno, tenía una obesidad bien grande hace ya unos 2 o 3 años, y por procesos que impulsé en mi vida y que tuvieron que ver también con un tema muy cercano con mi papá, que, bueno, mi papá por distintas enfermedades de base, etcétera, falleció, pero que al final me hicieron preguntarme un poco. Hay que estando ya en torno a los 30 y teniendo delante muchas enfermedades, ¿cómo se afecta al final el futuro? ¿Y qué clase de vida quiero tener más adelante? Ujú, Entonces, de nuevo, quizás tener esos puntos para pensar en ciertas inversiones en salud. ¿Y qué inversiones hago yo, digámoslo así, en el día a día? Inversiones en tiempo, ¿ya? Y ahí es que yo todos los días, antes del trabajo, y a veces con ganas, y a veces con nada de ganas, es poder hacer algo, 1 hora, o ya quizás estoy siendo en algunos casos, sé que es mucho trabajo, media hora, pero hacer algo de deporte o de activación o de lo que sea. ujú, ¿Por qué? Porque la amplia evidencia te indica de que al menos hacer algo te mejora ciertos indicadores. No quiero aquí dármelas de médico, entonces, eh, ciertos indicadores en tu salud. Y eso se va notando en tu percepción personal, como también en otro aspecto de tu vida. Entonces ahí yo creo que eso es algo fundamental. Yo cuando digo que me despierto todos los días un cuarto para las 6, me tiene tomate. Y la verdad es que no soy muy comprendido, pero ahí es como el punto de decir, mira, es que sé que no tengo otro momento del día, porque me la paso corriendo, porque en las tardes se me ocurren otras cosas, a veces que tengo trabajo, a veces tengo cosas sociales, no me da. Pero eso son cosas que, de nuevo, uno toma como decisiones mismas. Y ahora la gran pelea que estoy teniendo conmigo mismo y que me la están forzando harto es el sueño. Ya, yo no duermo mucho, ujú. pero hay amplia evidencia que dice que también mantener una buena rutina de sueño es relevante. Claro, Así que ahí ahí yo estoy. ya estáis llegando a un nivel, a una segunda derivada, por así decirlo, a un nivel Mm, superior de, de entendimiento o de mejora. Ya estáis haciendo más, ya estáis optimizando tus procesos. O sea, sí. si pasaste de, oye, estaba sobrepeso, obeso, ahora soy una persona que hace ejercicio, tiene actividad física todos los días, pucha, ya, resolviste eso, pasemos al siguiente problema de quizás tratar de dormir, no sé, las 7 8 horas que son recomendadas, porque obviamente hay que hacer una mezcla de, oye, hago actividad física, que de repente puede ser, no sé, camino media hora al Ujú, día, o sea, para alguien que está en una situación más extrema, quizás incluso menos. O sea, me estoy moviendo al menos. Y haciendo obviamente el nexo con finanzas personales, una persona que está endeudadísima y quizás, pucha, el ahorrar 5.000, 10.000 pesos le va a hacer la diferencia. Yo me acuerdo que escribí una publicación hace un tiempo el poder, que se llamaba El poder de ahorrar 10 lucas, una cosa así. Y tú ujú, empezabas a hacerle la composición, lo tirabas a, no sé, 40 años y te daba que esos 10.000 pesos que ahorrabas todos los meses se convertían en 50 millones de pesos. O sea, a pura composición y seguir aportando. Entonces esas pequeñas cosas se componen de la misma manera que caminar, hacer actividad física, aunque sea un poquito todos los días, también, eh, también te afecta. Oye Alejandro, sé que bueno, teníamos ujú. ahí un corte, ya es bastante tarde hoy día, domingo, así que cerrando el fin de semana. Me quedé con algunos temas pendientes, así que si les gustó Alejandro, ahí dejan algunos Ujú. comentarios en el chat a ver si es que lo convencemos de volver a una segunda sesión. Te quería preguntar cómo, si a alguien le interesa conectar contigo, conectar con la fundación, cómo lo puede hacer, en qué redes sociales estás tú, a nivel personal o la fundación, ahí lo que tú quieras contarnos. Sí, mira, la fundación, bueno, la fundación Chile Se Educa está en el Instagram, @Chile Se Educa, y también está en chileseduca.cl. Ahí es donde nosotros ocupamos nuestros principales canales de información, especialmente el Instagram, con alta relevancia. Y también yo publico más ahora me cambiaba más a LinkedIn, directamente mi nombre, Alejandro Guimpó. Trato de hacer publicaciones ahí de temas que me parecen interesantes.
Twitter también de repente, pero con menos frecuencia y por un tema simplemente de que hay menos espacio para profundizar. Y bueno, el público también es quizá un poquito más reactivo, entonces Más uno hostil nunca Twitter. sabe. Sí, ahí, bueno, por temas también corporativos, por temas, digámoslo así, de la empresa y del día a día. A veces no es el mejor medio para desarrollarse, pero también me gusta tuitear en la medida de lo posible. Pero yo también Twitter y LinkedIn son donde más estoy. En Twitter estoy como @aliimpo y en LinkedIn, bueno, con mi nombre. Así que no, Perfecto. y te agradezco, Carlos, harto la instancia. Fue para mí una conversación súper entretenida. A mí me gusta mucho hablar. Entonces, nada, un panorama muy bueno para finalizar aquí el fin de semana. Buenísimo. Y yo, para contrarrestar, a mí me gusta mucho escuchar, así que por eso dejé que conversara y fui guiando un poquito nomás la conversación para ahí estar, para que todos en el fondo aprendamos de todo lo que tú sabes. Así que nada, bueno, muchas gracias Alejandro. Nuevamente, si les gustó, ahí escriban en los comentarios para a ver si es que vuelve Alejandro para una segunda sesión y seguimos hablando de economía y otras drogas. Así que muchas gracias Alejandro, que estén bien todos, chau chau. Chao, que estés muy bien.